Muy buenos días, el tema de hoy es venciendo el estrés. Vamos al libro de Salmos capítulo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Venciendo el estrés. Mire que este salmo lo escribió el rey David, y él aquí nos enseña su total confianza en quien está, en Dios, en el Rey de Gloria. En Él está puesta su confianza. Por eso comienza diciendo, el Señor y mi pastor. Pero mire que es importante tener en cuenta lo que le empieza este salmo. El Señor y mi pastor. Dice, y nada me faltará. Pero si para usted su pastor son las deudas, los acreedores, los embargos, las malas decisiones, el mal carácter, las malas palabras, el afán, el angustiarse, el estresarse, ¿ese es su pastor? Ahí no está Dios. Muchos dicen es que Dios está en el asunto, Dios está en el proceso. No está Dios, porque está en usted, está en sus emociones, está en su frustración, está en sus inseguridades, está en sus ansias, está en sus temores, está su carácter, está sus palabras, está su voluntad. Mire que mirando las estadísticas hablan que un 70, un 80% de la población mundial sufre de estrés. Y la mayoría de hospitales están inundados de personas por el estrés. Y el estrés trae confusión, trae duda, trae incertidumbre, pero trae enfermedad al cuerpo. Algunos enfermos por la gastritis, otros por el colon, otros es la afección cardíaca, otros dolores de cabeza, dolores en las espaldas, dolor en el cuello, el cansancio y como que van al médico. Y la estadística arrojaba que la mayoría están por estrés. Y el estrés que los invade el mundo, la sociedad, todo lo que los rodea, pero también las malas decisiones, las malas acciones. Por eso el Señor quiere darnos a conocer y entender sus designios a la luz de la palabra. En este salmo es importante que usted y yo lo leamos, lo prediquemos, lo meditemos a diario, pero también que lo confesemos, declaremos lo que habla este salmo. Cada vez que usted esté angustiado, estresado, oprimido, que no sabe qué hacer, está como una incertidumbre, la duda, que el gobierno, que esta situación, que esta sociedad, que la política, que las finanzas, que los negocios, bueno, muchas cosas que afectan a la sociedad hoy en día. Pero lo que debemos es mirar que nos habla el Señor a la luz de la palabra. Y este salmo es el preciso. Si el Señor mi pastor, nada me faltará. Pero también el Señor Jesús habló y dijo en Lucas 22:25, ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Mire que aún el Señor lo habló, prácticamente profetizó, que quién de usted se podrá con afanarse añadir a su estatura un codo. Mire que el afán no trae nada, trae desespero, trae angustia, pero no podremos solucionar la situación que está pasando o estamos viviendo, ya que el preocuparse por algo, alguna situación, circunstancia, no puede cambiar, porque es inútil preocuparse por algo que usted y yo no podemos cambiar. Y es algo en lo cual de cualquier forma nos lleva a la preocupación, a la duda, a la incertidumbre. Personas que no pueden dormir, piense y piense cómo lo solucionaría y cómo lo haría, y pasan días, pasan horas meditando y pensando y cómo lo lograría, y se enferma, se angustia y se llena de zozobra, y vienen las enfermedades, porque ahí el cuerpo pasa factura. Es importante poder conocer y entender que lo que el Señor nos habla a usted y a mí, pero por eso siempre debemos recurrir a la oración. En la oración y en la palabra. Por eso cuando miremos lo que nos dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:6, él mismo lo habla y nos dice, por nada estéis afanosos, se nos han conocido vuestras peticiones delante de Dios con oración, ruego y súplica y acción de gracias. Mire que ahí no dice corra al banco a pedir un préstamo, ahí no dice vaya, metas en gota a gota, o vaya y hable con tal persona y pida plata prestada, vaya y hable con otra persona. Ahí nos habla la palabra que usted y yo debemos hacer la oración. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Ahí no es delante de su papá, delante de su mamá, delante del acreedor, delante del banco, delante del vecino, delante del amigo, delante de otras personas, delante del Señor.
sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, ya que aquí el Señor nos llama a usted y a mí poder confiar primeramente en el Señor. Pero ¿por qué muchas personas recurren a otras situaciones? Recurren al banco, recurren a un amigo que tiene influencia para poder conseguir ese trabajo, ese empleo, ese ascenso, ese proyecto, ese viaje. Y no recurrimos al Señor. Y ya cuando nos vemos agobiados, oprimidos, recurrimos al Señor y sí tomamos la decisión de buscar de Dios. Ya que en Filipenses 4:19 el mismo apóstol Pablo lo dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aquí nos habla que Dios satisfacerá todas nuestras necesidades, todo lo que a usted de mí nos hace falta, Él mismo lo suplirá. Ahí no le habla del banco, pero Él ha dicho: yo supliré todas tus necesidades. El mismo Señor las suplirá. ¿Por qué entonces nos afanamos en buscar otra respuesta en otros lados y no la buscamos en el Señor? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere llevar a usted y a mí a buscar y depender del Señor? Pero a veces no entendemos, sino que creemos que la solución está en el banco, la solución está en un amigo, la solución está en pedir un préstamo, la solución está en hablar con tal persona. Es que usted conoce a alguien que me pueda prestar, usted conoce a alguien que me pueda ayudar, usted conoce, y teniendo a la mano la palabra de Dios. Por eso, como lo dice en Juan 10, capítulo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Pero mire que aquí el Señor Jesús nos hace un llamado, que Él es el buen pastor, pero Él conoce sus ovejas. ¿Sabe por qué lo dice? Porque Él sabe quiénes dependen de Él y quiénes no. Vamos nuevamente al Salmo 23. El Señor mi pastor, nada me faltará. Pero si el Señor es su pastor, pero si su pastor es el banco, las deudas, los acreedores, los embargos, la manipulación, la mentira, la falsedad, el engaño, la traición, ese es su pastor. Ahí no está el Señor. Dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. O sea, cuando el Señor dice las mías me conocen, es cuando yo espero en Dios, cuando me esfuerzo en clamar delante de su presencia, en ayunar, en meditar, estudiar la palabra, buscar la respuesta que venga del Señor. Y el Señor nos responderá a usted y a mí. Y nos responderá porque Él conoce sus ovejas. Por eso mismo lo dice en el verso 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y me siguen, o sea, son las ovejas que andan en sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, su palabra, su verdad, en su voluntad, en el plan que el Señor ha asignado para cada uno, y reconoce que sin Él es imposible poder vivir y avanzar y evolucionar, ya que el Señor nos lleva a un camino de transformación acorde a la palabra, y es poder llegar a conocerlo al Señor. Ya podemos entrar en la oración y pedirle al Señor que Él sea guiándonos y llevándonos, pedirle perdón porque hay veces mi pastor son las deudas, mi pastor es el banco, mi pastor es el acreedor, mi pastor es el vecino, el amigo, el que me guía, me orienta, mi pastor es esa circunstancia en la cual me metí por no pedir orientación al Señor, en la cual estoy pasando situaciones difíciles, en las cuales me metí en esa relación indebida que no debe haberme metido, y estoy llorando ahora por esa persona, que sin esa persona no puedo vivir, porque no era mi pastor, era el enemigo. Y cuando el Señor es mi pastor, Él mismo me lleva a esos pastos, como lo dice la palabra. Dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. O sea, en su presencia, en su palabra, en su conocimiento, en su revelación. Dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su callado me infundirán aliento. O sea, su vara, su callado, su palabra, su conocimiento, su revelación me darán aliento, me infundirán aliento y me dará esa paz, esa seguridad, esa confianza, esa tranquilidad que será el Señor dándome a mí para poder ejercer y avanzar y evolucionar. Por eso no sé qué circunstancia, situación esté pasando usted, de pronto una frustración porque fue engañado o engañada, de pronto la traicionaron o lo traicionaron, de pronto se metió en deudas que no debía, de pronto se metió con una persona incorrecta, indebida, de pronto hizo un viaje que no debía haberlo hecho y como que se frustró en ese viaje porque pensó que ese viaje era la solución a lo que estaba pensando, pero nunca consultó con el Señor, nunca le pidió dirección al Señor. Lea este salmo, Salmo 23. Y en el Salmo 23, ahí mismo el Señor le hará la respuesta de lo que usted está pasando, de lo que usted está viviendo y cómo el Señor quiere sacarlo de esta situación. Por eso dice el Señor que aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aunque usted y yo estemos pasando por situaciones difíciles, no debemos desmayar delante del enemigo. Él mismo nos defenderá. Dice: unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. O sea, Él mismo nos da esa paz, esa seguridad, esa tranquilidad, ese amor, ese gozo. Cuando unges mi cabeza con aceite, dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Pero por qué me seguirá el bien y la misericordia del Señor?
porque en la casa de Jehová moraré por largos días. O sea, todos los días debo ir a la presencia del Señor, entregar mi lucha, mi debilidad, mi fortaleza, mis temores, mis situaciones. Y ahí es donde el Señor me lleva a vencer el estrés y no que el enemigo me doblegue ante la determinada situación. En el nombre de Jesús, declaro que el Señor lo lleva a vencer el estrés y lo dará en victoria en Cristo Jesús.